y le voy a dar la bienvenida y las gracias a Irene Zoe Alameda, que es filóloga y escritora y profesora de literatura en la universidad, que no opina como estamos opinando ahora mismo, y me imagino, Irene, que estás escuchando sobre el tema en cuestión. Me gustaría escuchar tu defensa, Irene. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Te pregunto... ¿Me oís bien? Sí, ¿me escuchas, Irene? Sí, sí. Me gustaría saber cuál es tu defensa a la hora de estar a favor de estos cambios en los cuentos infantiles. Bueno, yo creo que estoy escuchando la conversación que tenéis y me parece muy buena. Estáis tocando todos los asuntos pertinentes. Hay algo que creo que se está olvidando y es la connotación. Las palabras han adquirido una connotación en estos años. Entonces, la palabra gorda, la palabra negro, negra, la palabra tonto, retrasado, esas palabras ahora mismo, gracias a que hemos creado una sociedad más inclusiva, tienen un sentido mucho mayor. Entonces, no es bueno que los niños y niñas que están leyendo las obras de Roald Dahl, que todavía se editan, no han caído en el olvido. Muchos autores y autoras caen en el olvido y ya está, se dejan de editar, eso es algo normal. Pero como él sigue siendo un autor vigente, es importante, en mi opinión, tener cuidado con esas connotaciones que ahora son muy negativas y que están dejando fuera a muchos lectores y lectoras que pueden sentirse secundarios. Cuando un niño está leyendo por primera vez una obra solo, no se la están leyendo, ahí los padres hacen un filtro, eso siempre lo hacemos, los padres hacemos un filtro en lo que estamos leyendo, pero cuando un niño ya se enfrenta solo a una obra y no tiene capacidad para entender la diacronía de la historia, que la historia literaria cambia, las palabras tienen un sentido antes y ahora otro, cuando no puede acceder a esa edición crítica que recontextualiza, es bueno tener, yo creo que esta salvaguarda, que lo que hace aquí es tener cuidado, cambiar palabras que no cambian el sentido de la historia y sin embargo están permitiendo que todo niño y niña de cualquier condición, más grandes, más pequeños, con alguna discapacidad... Pero un momento, ¿dónde ponemos el límite? No solamente en la literatura, quiero decirte, cuando yo voy a un museo y tengo un hijo pequeño y lo pongo delante de un cuadro de Rubens, ¿qué hacemos? O sea, quiero decirte, porque existen muchas disciplinas, está la literatura, está el cine, está el arte, la pintura. Yo creo que lo que a lo mejor deberíamos hacer es cambiar el sentido de esos nombres, pero obviarlo o negarlo igual no es lo más constructivo, ¿no? Bueno, es que esa es la labor de la educación. Cuando tú llevas a un hijo tuyo, una hija tuya, al museo y ve una obra de Rubens, tú estás para explicar, tú estás para contextualizar. Y cuando lee un cuento a lo mejor también, ¿no? Claro, la connotación. Claro, pero cuando están leyendo ya una novela, porque Roald Dahl ya es novela, y lo leen solos y solas, y no tienen, todo entra, porque no tienen filtro, todavía no, están desarrollando ese espíritu crítico. Yo creo que es una cuestión, además es una decisión de los padres y las madres, evidentemente. Aquí las personas que gestionan la obra de Roald Dahl han decidido que esto es algo positivo. Habrá muchos otros, en otros casos, que decidan que no. Aquí, bueno, es una cuestión de negocio, Roald Dahl sigue vendiendo y para evitar precisamente esas acusaciones han optado por pulir el texto y lo han pulido muy poco en realidad, ¿eh? Pero a mí no me parece mal actualizar las obras. Quiero decir, cuando una persona lee al Quijote, el Quijote, ahora Francisco Rico, que es un filólogo y académico de la lengua reputadísimo, tiene una edición modernizada y los filólogos no nos escandalizamos porque esté actualizando las palabras, porque esté cambiando algunas y esté optando por las grafías y las versiones legibles y comprensibles, aunque sabemos que la lengua es la lengua y tiene una riqueza enorme. O sea que yo me enfrenté al Quijote con un cómic, luego con los dibujos animados, luego hice una primera lectura en el instituto y luego ya en la carrera, evidentemente, lo leí en toda su dimensión, ya tenía esa capacidad. No veo mal acercar obras que tienen muchos valores, porque Roald Dahl tiene muchos valores, defiende la lectura. Irene, un momentito, para que podamos establecer un diálogo. Independientemente de que se pueda hacer, según tu opinión, independientemente de que se pueda hacer una versión, ¿tú consideras que para que ningún niño se sienta ofendido, si no tiene la suficiente capacidad para poderlo entender, deberíamos suprimir y quitar o censurar el original? ¿O simplemente dices que debe haber otra versión nueva en la que desaparezca o se sustituya la palabra gorda por enorme? O sea, exactamente, ¿cuál es tu visión, tu teoría sobre esto? Mi visión es que la obra original tiene que seguir existiendo, por supuesto, accesible para cualquier lector. Entonces, todo lectora. Eso, por supuesto. Lo que ocurre es que yo personalmente, en mi papel de madre, sí que querría que mi hijo leyera
por ejemplo, Matilda, o Las brujas, y no estuviera leyendo a sus abuelas cuando dice las viejas feas, desagradables, las viejas malas, las viejas brujas, donde bruja ha adquirido una connotación muy machista, muy denigrante. Y ahora queremos también que la gente anciana sea parte de la sociedad constructiva. Entonces, yo creo que eso es algo que él va a ir aprendiendo con la edad, porque escucha en la calle, y ahí podré estar yo y sus profesoras apoyando y explicando, pero de primeras puede leer eso solo, que es un ejercicio ya de madurez, sin entrar en colisión con lo que toda la realidad está ofreciendo, que es una sociedad, por suerte, más constructiva y más inclusiva. Esa es mi opinión. Por supuesto, creo que los textos tienen que ser los originales. Yo cuando doy clases de poéticas antiguas, doy clases y explico el banquete de Platón, yo tengo que hacer una labor muy dura de recontextualización para que mis alumnas y alumnos entiendan lo que estoy diciendo, porque no se lo pueden imaginar. Eso es algo que ya en la universidad se hace, pero ¿cómo puedes acercar eso? Juan, tú has hablado de las adaptaciones y me encanta, porque yo creo que ahí está la clave. Se llevan años y años, la historia del cine está construida a base de adaptaciones literarias, donde se censuran aspectos y se amplían otros. En realidad aquí lo que se está haciendo es hacer más accesible una obra, ¿no? Irene, te vamos a dar las gracias porque yo creo que es muy interesante tu opinión y también, no alarmarnos, porque lo que muchas veces hemos pensado cuando hemos conocido esta noticia es que se pretendía de alguna manera suprimir o sustituir lo que es la obra original. Entonces yo creo que dentro de esas adaptaciones luego ya existe la libertad individual de cada uno a la hora de educar, que es lo que ofrece o deja de ofrecer a sus hijos. Muchas gracias, Irene. Un placer. Irene Alameda.